Buenas noches, centinelas del abismo. Soy yo, vuestra narradora favorita, y esta noche he preparado algo especial para vuestros delicados oídos. Dos historias que harán que vuestro corazón se acelere y que la oscuridad de vuestro cuarto se sienta un poco más viva. La primera nos llevará por los senderos de la tecnología moderna, donde una simple llamada perdida puede convertirse en el eco de algo mucho más siniestro. La segunda nos transportará a un edificio aparentemente común, donde una ventana en el tercer piso guarda secretos que algunos inquilinos preferirían no descubrir. Así que acomodaos, apagad las luces si os atrevéis, y dejad que mi voz os guíe hacia territorios donde la realidad y la pesadilla se entrelazan de formas perturbadoras. Primera historia, el eco de la llamada perdida. Marina siempre había sido meticulosa con su teléfono. Cada notificación revisada, cada mensaje respondido, cada llamada atendida o devuelta inmediatamente. Por eso, cuando vio la llamada perdida de las 3:17 de la mañana en su registro, sintió una extraña incomodidad. El número no aparecía en su lista de contactos, pero algo sobre esos dígitos le resultaba vagamente familiar. Era un martes común cuando decidió devolver la llamada. Había pasado 3 días pensando en ese número, y la curiosidad finalmente había vencido a su sentido común. Marcó los dígitos mientras esperaba el autobús hacia su trabajo en el centro de la ciudad. La línea sonó una vez. 2 veces. Al tercer tono, alguien contestó. Marina. La voz era suave, casi un susurro, pero definitivamente femenina. Marina sintió un escalofrío. ¿Quién habla? Me llamaste el domingo por la madrugada. No te acuerdas de mí, ¿verdad? La voz tenía un tono melancólico, como si hablara a través de un túnel lleno de ecos. Siempre fuiste así. Tan absorta en tu pequeño mundo perfecto. Creo que tienes el número equivocado, Marina respondió, pero algo en su estómago se revolvió. Había algo terriblemente familiar en esa voz. Marina Solís, 28 años, vives en el apartamento 4B de la calle Magnolia. Trabajas en una consultoría financiera. Tu café favorito es el de la esquina, donde siempre pides un latte con leche de almendras. La voz hizo una pausa. ¿Sigo teniendo el número equivocado? Marina se detuvo en seco. El autobús pasó de largo mientras ella permanecía inmóvil en la acera, con el teléfono pegado a la oreja. Su respiración se aceleró. ¿Quién eres? Soy alguien a quien conocías muy bien. Alguien a quien abandonaste cuando las cosas se pusieron difíciles. La voz comenzó a cambiar sutilmente, volviéndose más áspera. Alguien que murió esperando una llamada tuya que nunca llegó. Marina sintió como si el suelo bajo sus pies se volviera líquido. Un hombre comenzó a formarse en su mente, un hombre que había tratado de enterrar durante 5 años. Clara, susurró. Ahí está mi Marina inteligente. La voz ahora sonaba más clara, más real, y aterradoramente familiar. Tardaste en reconocerme, pero supongo que es comprensible. Después de todo, la última vez que hablamos yo estaba diferente. Marina recordó. Clara había sido su mejor amiga durante la universidad. Habían sido inseparables hasta que Clara comenzó a mostrar signos de una enfermedad mental severa. Las llamadas desesperadas a las 3 de la mañana, los mensajes incoherentes, las crisis que parecían no tener fin. Marina había tratado de ayudar al principio, pero eventualmente, se cansó. Cambió su número. Se mudó. Dejó que Clara se desvaneciera de su vida como si nunca hubiera existado. 3 meses después, Clara se había suicidado. Clara, no puedes ser tú. Tú estás. Marina no pudo terminar la frase. ¿Muerta? Oh, sí, definitivamente estoy muerta. Muy muerta. ¿Sabes qué se siente al tragarse un frasco completo de pastillas para dormir, Marina? Es extraño. Primero sientes como si te hundieras en agua tibia, luego todo se vuelve frío. Muy, muy frío. Y mientras tu cuerpo se apaga lentamente, tu mente permanece despierta por un tiempo, consciente de que se está terminando todo. Y en esos últimos momentos, sabes exactamente por qué estás ahí. Marina comenzó a temblar. Clara, yo no sabía qué hacer.
necesitabas ayuda profesional, ¿y yo? ¿Y tú qué? ¿Eras demasiado importante para lidiar con una amiga rota? ¿Demasiado ocupada construyendo tu vida perfecta? La voz de Clara ahora tenía un filo que Marina nunca había escuchado antes, ni siquiera en los peores momentos de su enfermedad. No es así. Yo traté de ayudarte, pero... Mentirosa. El grito fue tan fuerte que Marina tuvo que alejar el teléfono de su oreja. Cambiaste tu número. Te mudaste sin decirme. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Marina comenzó a llorar. Lo siento, Clara. Lo siento mucho. Pero no puede ser real. Los muertos no pueden hacer llamadas telefónicas. No. Entonces explícame esto. La línea se quedó en silencio por un momento, y luego Marina escuchó algo que la heló hasta los huesos, su propia voz, de 5 años atrás, diciéndole a Clara que no podía seguir siendo su amiga si no buscaba ayuda profesional. Era una conversación que Marina había tratado de olvidar, una que había tenido lugar la última vez que habló con Clara. ¿Cómo? Los muertos recordamos todo, Marina. Cada palabra hiriente, cada promesa rota, cada momento de abandono. Y cuando morimos con el corazón roto, a veces encontramos maneras de regresar para cobrar las deudas pendientes. Marina corrió hacia su apartamento, subió las escaleras de 2 en 2 y se encerró en su habitación. Pero la voz de Clara la siguió a través del teléfono. ¿Corriendo otra vez? Típico de ti. Pero esta vez no puedes huir, Marina. Esta vez voy a quedarme contigo hasta que entiendas lo que se siente estar completamente sola. Marina colgó el teléfono y lo arrojó al otro lado de la habitación. Pero 5 minutos después, comenzó a sonar otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Durante los siguientes días, las llamadas no cesaron. Clara llamaba a las 3:17 de la mañana exactamente, siempre a la misma hora en que había muerto. Al principio, Marina trató de ignorar las llamadas, pero cada vez que lo hacía, otros teléfonos comenzaban a sonar. El de su oficina, el de sus vecinos, números aleatorios que la contactaban solo para transmitir la voz de Clara. No puedes escapar de mí, le decía Clara durante una de esas llamadas. Aprendí muchas cosas estando muerta. Aprendí que el arrepentimiento es como un cable que conecta a los vivos con los muertos. Y tú, querida Marina, tienes tanto arrepentimiento que es como un faro para mí. Marina dejó de ir al trabajo. Dejó de salir de su apartamento. Se desconectó de internet, cambió su número de teléfono 3 veces, pero nada funcionaba. Clara siempre encontraba una manera de llegar hasta ella. Una noche, después de una semana sin dormir, Marina finalmente contestó la llamada de las 3:17 de la mañana. ¿Qué quieres de mí, Clara? Quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que sepas lo que es estar completamente sola, abandonada por la única persona que creías que te amaba incondicionalmente. Ya lo sé, Marina susurró. No he hablado con nadie en días. Estoy completamente sola. No, todavía no entiendes. La verdadera soledad no es estar físicamente sola. La verdadera soledad es saber que nadie en el mundo entero se preocupa por ti lo suficiente como para quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Es saber que eres tan fácil de descartar que las personas pueden simplemente borrarte de sus vidas como si nunca hubieras existido. Marina sollozó. Lo siento, Clara. Lo siento tanto. Si pudiera cambiar lo que hice. Pero no puedes. Y yo no puedo dejar de estar muerta. Pero hay algo que sí puedes hacer. ¿Qué? Puedes acompañarme. La línea se quedó en silencio, y Marina sintió una presencia fría en su habitación. Se dio la vuelta lentamente y vio a Clara parada junto a la ventana. Su piel tenía un tono azulado, sus ojos estaban hundidos y había espuma seca en las comisuras de su boca. Pero sonreía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. ¿No es hermoso, Marina? Ahora podemos ser mejores amigas para siempre. En la muerte, nadie abandona a nadie. Marina quiso gritar, quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Clara se acercó lentamente, extendiendo una mano azulada hacia ella. Solo será un momento de dolor, y después tendremos la eternidad para estar juntas. Como debería haber sido desde el principio. Marina sintió dedos helados tocando su cara, y su visión comenzó a nublarse. Lo último que vio fue la sonrisa de Clara,
y lo último que escuchó fue su propia voz diciendo, «Está bien, Clara. Esta vez no te abandonaré». A la mañana siguiente, los vecinos encontraron el cuerpo de Marina en su apartamento. Había muerto de un paro cardíaco aparente, sin causa médica evidente. Su teléfono estaba en su mano, marcando perpetuamente el mismo número una y otra vez. Cuando la policía investigó, descubrieron que el número había pertenecido a Clara Mendoza, quien había muerto 5 años antes. El número había sido desconectado inmediatamente después de su muerte. Pero lo más extraño de todo fue que, según los registros telefónicos, Marina había estado hablando por teléfono durante exactamente 6 horas antes de morir. 6 horas hablando con un número que no existía. Los técnicos que revisaron el teléfono dijeron que había algo peculiar en el dispositivo. Cada vez que lo encendían, automáticamente marcaba ese número inexistente, y del otro lado de la línea se podía escuchar algo que sonaba como 2 voces femeninas susurrando en perfecto unísono. Ahora somos mejores amigas para siempre. Fin de la historia. Segunda historia, la ventana del tercer piso. El edificio residencial San Martín tenía una reputación extraña. No era que estuviera embrujado exactamente, pero había algo en el que hacía que los inquilinos nunca duraran más de 6 meses. La rotación era constante, y el administrador, don Evaristo, ya había dejado de preguntarse por qué la gente se mudaba tan repentinamente. Todo comenzó cuando Diego Morales decidió rentar el apartamento 3C. Era un joven arquitecto recién graduado que buscaba un lugar céntrico y económico mientras establecía su práctica profesional. El apartamento era perfecto, espacioso, bien iluminado, y con una renta ridículamente baja para la zona. ¿Por qué tan barato?, le preguntó a don Evaristo durante la visita. El anciano administrador se encogió de hombros. La verdad es que hemos tenido problemas para mantener inquilinos. La gente joven de hoy es muy exigente. Diego no hizo más preguntas. El precio era demasiado bueno para desperdiciar la oportunidad. Se mudó un sábado de octubre. El apartamento tenía una distribución sencilla, sala, cocina integrada, una habitación y un baño. Lo que más le gustó fue la gran ventana de la sala que daba hacia el patio interior del edificio. Desde el tercer piso tenía una vista perfecta de los otros apartamentos y podía ver hasta el primer piso. Los primeros días fueron normales. Diego se instaló, organizó sus cosas y comenzó a establecer su rutina. Trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, así que pasaba muchas horas frente a su computadora junto a la ventana. Fue durante la segunda semana cuando comenzó a notar los patrones. Al principio pensó que era coincidencia. Cada día, exactamente a las 2:30 de la tarde, veía a una mujer en el apartamento del segundo piso directamente opuesto al suyo. Siempre hacía lo mismo, se acercaba a su ventana, miraba directamente hacia el apartamento de Diego y permanecía ahí por exactamente 10 minutos. Luego desaparecía. Diego trató de saludarla un par de veces, pero ella nunca respondió. Solo se quedaba ahí, mirando. Debe ser tímida, se dijo a sí mismo. Pero después de una semana observando la misma rutina, Diego comenzó a sentirse incómodo. Había algo perturbador en la manera en que la mujer lo miraba. Sus ojos parecían seguir cada uno de sus movimientos, y aunque Diego se moviera por todo el apartamento, siempre tenía la sensación de que ella sabía exactamente dónde estaba. Decidió preguntarle a don Evaristo sobre su vecina. ¿La mujer del 2B? El administrador frunció el ceño. No hay nadie en el 2B. Ese apartamento lleva vacío 3 meses. Diego sintió un escalofrío. Pero yo la veo todos los días. Una mujer de cabello negro, tal vez de unos 30 años. Debe estar confundido, joven. O tal vez está viendo a alguien del 2A o del 2C de refilón. Pero Diego sabía lo que había visto. Esa tarde, a las 2:30 de la tarde en punto, se posicionó estratégicamente para tener una vista clara del apartamento 2B. Y ahí estaba ella otra vez, parada en la ventana que supuestamente pertenecía a un apartamento vacío. Esta vez, Diego prestó más atención. La mujer llevaba un vestido blanco que parecía anticuado, y su piel tenía una palidez poco natural. Pero lo más perturbador era que no parecía parpadear. Se quedaba completamente inmóvil durante esos 10 minutos, como una estatua viviente. Diego tomó su teléfono e intentó fotografiarla, pero cuando miró la imagen, solo aparecía una ventana vacía.
Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la mujer mirándolo con esos ojos que parecían atravesarlo. Decidió investigar un poco sobre el edificio. Lo que encontró en los archivos del periódico local lo dejó helado. 3 años antes, una mujer llamada Isabel Herrera había vivido en el apartamento 2B. Había sido encontrada muerta en su sala, frente a la ventana. Aparentemente, había permanecido ahí durante días, mirando hacia el patio interior, hasta que murió de deshidratación. Los vecinos dijeron que en sus últimos días había desarrollado una obsesión extraña con observar el apartamento del tercer piso, específicamente el 3C. El apartamento donde ahora vivía Diego. La foto del periódico mostraba a una mujer de cabello negro, de aproximadamente 30 años, que vestía exactamente igual a la mujer que Diego veía cada día. A partir de esa noche, las apariciones de Isabel se intensificaron. Ya no era solo a las 2:30 de la tarde, Diego comenzó a verla a diferentes horas, temprano en la mañana, durante la tarde y especialmente por las noches. Siempre en la misma posición, siempre mirándolo. Pero lo más perturbador vino después. Diego comenzó a notar que Isabel no se limitaba al apartamento 2B. Empezó a verla en otras ventanas del edificio, siempre observándolo. Como si se moviera de apartamento en apartamento, siguiéndolo con la mirada. Una noche, Diego despertó sintiéndose observado. Miró hacia la ventana de su habitación y ahí estaba Isabel, pero esta vez no estaba en el edificio opuesto. Estaba flotando fuera de su ventana, en el tercer piso, desafiando toda lógica física. Diego gritó y se alejó de la ventana, pero cuando se atrevió a mirar otra vez, ella había desaparecido. Al día siguiente, trató de hablar con otros inquilinos del edificio. La señora del 1A le contó que ella también había visto cosas extrañas. «Es esa mujer», le dijo en un susurro. «Lleva años apareciendo. Dice mi hijo que la ve en su ventana por las noches. Por eso nos vamos a mudar la próxima semana». Diego comenzó a entender por qué la rotación de inquilinos era tan alta. Pero había algo más que los otros inquilinos no sabían. Diego había estado investigando más sobre Isabel y había descubierto algo perturbador en los reportes policiales. Antes de morir, Isabel había llamado varias veces a la policía quejándose de que alguien en el apartamento 13 la estaba vigilando obsesivamente y que se sentía perseguida por miradas constantes. La policía había investigado, pero el apartamento 13 había estado vacío en ese momento. Diego se dio cuenta de que, de alguna manera, Isabel había estado viendo algo en ese apartamento. Y ahora que él vivía ahí, ella había regresado para continuar su vigilancia desde el otro lado. Las noches se volvieron imposibles. Isabel aparecía en su ventana cada vez con más frecuencia y cada vez se acercaba más. Sus ojos muertos parecían hipnotizar a Diego y él comenzó a sentir una compulsión extraña de acercarse a la ventana. Una noche, finalmente se dio. Se acercó a la ventana donde Isabel flotaba y puso su mano contra el cristal. Isabel hizo lo mismo del otro lado, y Diego sintió un frío terrible atravesar el vidrio. «¿Qué quieres de mí?», susurró. Isabel sonrió por primera vez, pero su sonrisa era terrible. Sus labios se movieron, y aunque no pudo escuchar su voz, Diego pudo leer sus labios. «Quiero que veas lo que yo vi». Repentinamente, Diego comenzó a experimentar visiones. Veía el apartamento 13 como había sido años atrás, pero desde la perspectiva de Isabel en el 2B. Vio a un hombre que vivía ahí, un hombre que pasaba todo el día observando a Isabel a través de la ventana. Un hombre que había documentado obsesivamente cada movimiento de Isabel, que había llenado cuadernos con horarios de sus actividades, que había tomado cientos de fotografías de ella sin su conocimiento. Diego vio cómo este hombre había convertido la vigilancia de Isabel en su única razón de existir, cómo había desarrollado una obsesión enfermiza que había llevado a Isabel al borde de la locura. Vio cómo Isabel había tratado de protegerse cerrando cortinas, cambiando sus rutinas, incluso llamando a la policía, pero nada había funcionado. Y vio cómo, finalmente, la presión constante de saberse observada había quebrado a Isabel hasta el punto donde simplemente se había quedado paralizada frente a su ventana, mirando de vuelta al apartamento 3C, hasta que la deshidratación y el agotamiento la habían matado. «Ahora tú ves», le dijo Isabel, y esta vez Diego pudo escuchar su voz claramente. «Ahora entiendes lo que se siente ser observado sin poder escapar». Diego trató de alejarse de la ventana, pero descubrió que no podía moverse.
Sus pies parecían estar pegados al suelo, y sus ojos no podían apartar la mirada de Isabel. «Es tu turno de vigilar», le dijo Isabel. «Es tu turno de entender la obsesión». Diego se dio cuenta, con horror creciente, de que estaba comenzando a experimentar exactamente lo que había experimentado el hombre obsesionado años atrás. Una compulsión irresistible de observar a Isabel, de estudiar cada detalle de su forma, de documentar cada aparición. Comenzó a tomar notas compulsivamente sobre los horarios de Isabel. Comenzó a cancelar citas y compromisos de trabajo para poder estar disponible cuando ella apareciera. Comenzó a sentir ansiedad cuando Isabel no se mostraba a la hora esperada. En cuestión de semanas, Diego se había convertido en exactamente lo mismo que había destruido a Isabel, un observador obsesivo que había perdido toda conexión con la realidad normal. Pero había una diferencia crucial. Isabel estaba muerta, y los muertos tienen toda la eternidad para perfeccionar su venganza. Diego comenzó a ver a Isabel en todas partes. No solo en las ventanas del edificio, sino reflejada en espejos, en pantallas de computadora, en charcos de agua en la calle. Siempre observándolo, siempre esperando a que él la observara de vuelta. La obsesión se intensificó hasta que Diego no pudo hacer nada más que sentarse frente a su ventana, esperando las apariciones de Isabel. Dejó de comer regularmente, dejó de bañarse, dejó de contactar al mundo exterior. Una mañana, don Evaristo encontró a Diego en la misma posición en que había sido encontrada Isabel, sentado frente a la ventana, muerto por deshidratación, con los ojos fijos en el apartamento 2B. Pero había algo más. En el apartamento de Diego, la policía encontró cientos de páginas de notas obsesivas sobre Isabel, fotografías que mostraban solo ventanas vacías pero que Diego había etiquetado meticulosamente con descripciones detalladas de Isabel, y un diario que documentaba cada aparición con precisión enfermiza. La última entrada del diario decía: «Ahora entiendo. No éramos observador y observado. Éramos dos partes de la misma obsesión. Y ahora que estoy aquí con ella, podemos observar juntos». Después de la muerte de Diego, el apartamento 3 se fue sellado. Pero los inquilinos que aún vivían en el edificio comenzaron a reportar algo nuevo. Ahora veían dos figuras en las ventanas del tercer piso. Un hombre y una mujer, ambos pálidos y inmóviles, observando constantemente a quienquiera que estuviera en el patio interior. Don Evaristo finalmente decidió que ya había tenido suficiente. Puso el edificio en venta y se mudó a otra ciudad. Pero antes de irse, le contó a un periodista local sobre los eventos extraños. «Es como si el edificio hubiera capturado algo», dijo. «Como si la obsesión se hubiera vuelto una entidad propia que vive en esas paredes. Los nuevos dueños pueden hacer lo que quieran con él, pero yo les recomendaría que tapien esas ventanas del tercer piso. Algunas cosas es mejor dejarlas sin observar». El edificio sigue en pie. Los nuevos dueños lo convirtieron en oficinas, pero los empleados que trabajan en los pisos inferiores a menudo reportan la sensación incómoda de ser observados. Cuando miran hacia arriba, hacia las ventanas del tercer piso que se supone están vacías, a veces pueden ver sombras que parecen figuras humanas. Y en las noches, cuando el edificio está oficialmente vacío, los transeúntes ocasionalmente reportan haber visto luces tenues en el tercer piso, y dos siluetas que permanecen inmóviles frente a las ventanas, observando eternamente hacia el interior del patio, esperando a que alguien más se una a su vigilia infinita. Fin de la historia. Y así, mis queridos centinelas, llegamos al final de estas dos historias que nos recuerdan que algunas obsesiones trascienden la muerte, y que la culpa y el arrepentimiento pueden ser los hilos más fuertes que atan a los vivos con los muertos. Marina descubrió que abandonar a un amigo puede tener consecuencias que perduran más allá de la tumba, mientras que Diego aprendió que algunas ventanas no deberían ser observadas, porque lo que vemos a través de ellas puede terminar observándonos de vuelta. La tecnología moderna nos conecta de maneras que nuestros antepasados nunca imaginaron, pero también puede ser el conducto perfecto para que las fuerzas sobrenaturales encuentren nuevos caminos hacia nosotros. ¿Y los edificios? Los edificios pueden ser repositorios de emociones tan intensas que quedan impregnadas en sus paredes para siempre. Si estas historias han logrado perturbar vuestro sueño, si han sembrado semillas de inquietud en vuestra mente, entonces he cumplido mi propósito. Pero no os vayáis todavía. Suscribíos a este canal donde cada semana traigo nuevos relatos extraídos de los rincones más oscuros de la experiencia humana.
Porque en un mundo lleno de luces artificiales y distracciones constantes, alguien debe mantener viva la tradición de contar historias que nos recuerden que la oscuridad siempre está ahí, esperando pacientemente su turno. Hasta la próxima vez, mantened vuestros teléfonos cerca, pero tal vez no contestéis todas las llamadas. Y cuando estéis en vuestras casas por la noche, recordad cerrar bien las cortinas. Nunca sabéis quién podría estar observando desde el otro lado. Que tengan dulces pesadillas.